Vengo muy caprichosa, pa' tu cuerpo descansar, aunque tenga 4 sillas, te pongas en mi sofá. Déjame el sofá, mira que yo quiero descansar. Déjame el sofá, mira que yo quiero descansar. Como tú sigas así, nos vamos a separar. La culpa no es de mí, la culpa es del sofá. Oh, estoy agotado, oye, yo estoy cansado, oh, estoy desbaratado, oh, estoy fatigado, oh, como he trabajado. Bueno, aquí estamos. Mira, yo estoy muy cansado, oh, estoy desbaratado, oh, estoy fatigado, oh, como he trabajado. Muy bien, muy Oiga, bonito. si le doy mi número, ¿me manda el video? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Sí? Pero trae tu teléfono. Lo tengo guardado ahí en la... Bueno, no tengo que tenga tiempo, pero tienes tu número. Ah, ok. Gracias. Se va a ir hasta Los Cabos, ¿eh? ¿Yo? Yo. El video. Ah, Se va a ir hasta Los Cabos. pues loco, yo te cuento todo el mundo, güey. Todo el mundo, ¿eh? Hasta Los Cabos. Ando buscando un pollito que me llene de ilusión para cantarle ese disco y darle un abrazo, decirle Oiga, ¿cobra por el video? tú eres mi adoración. Mira si te quiero tanto, escucha bien mi canción. Tú no me quieres, me voy a morir. Tu besito no puede disfrazado de maíz, bailando y me lo rollo. Ay, mi toallita del alma, yo soy de ti. Si tú me llamas, te llevo mi pollito más. Yo no sé, jefa, ¿eh? No quiere. El reembolso. ¿Cómo no, jefa?